Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Que hay un nuevo profe. Hola Walter, Hola Martín, ¿estás bien? un poco mejor. Tu voz está mejor. Está aumentando. Sí, llegando poco a poco, pero el Señor nos ayudará. No podemos hacer esto solos. No podemos hacer nada sin Él. Un tema muy controvertido hoy. Hemos estado amenazando durante mucho tiempo. Bastante tiempo. Pero el tiempo del Señor es perfecto. Así que veamos qué resulta de esto y oremos. Padre Celestial, estamos en los tiempos que predijiste que sucederían en tu palabra y te pedimos que ilumines nuestras mentes y abras nuestros ojos para que podamos ver el engaño que hay por ahí. Así que por favor ayúdanos también con esta discusión y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno Martín, estamos hablando de deporte, religión o deporte religioso. ¿Cuál es ahora o ambos? Ambos. Ambos. Bien. Pero antes de comenzar la discusión, echemos un vistazo al pequeño video. Estaba viendo la televisión el otro día y apareció un programa con estos fanáticos religiosos. Estaban locos. Bueno, pensarías que estaban locos si no entendieras su cultura y su religión. Verás, ese es el punto. Eran adoradores de ídolos y llevaban las cosas al extremo, se pintaban el cuerpo, usaban estos disfraces ridículos, cantaban, bailaban, hacían sacrificios a sus ídolos. Habían construido esos enormes templos para adorar a sus ídolos. Parecía que toda su existencia culminaba en ese escenario, en ese acto de adoración exagerado. No te identificas mucho, ¿verdad? Intentémoslo de nuevo. Estaba viendo la televisión el otro día y apareció un programa con estos fanáticos religiosos. Estaban locos. Verás, ese es el punto. Eran adoradores de ídolos y llevaban las cosas al extremo. Se pintaban el cuerpo, usaban esos disfraces ridículos, cantaban, bailaban, hacían sacrificios a sus ídolos. Habían construido templos enormes para adorar a sus ídolos. Parecía que toda su existencia culminaba en este escenario, en este acto de adoración exagerado. Adoración de ídolos. Ya no se trata solo de becerros de oro. Eso da que pensar. Creo que es un buen punto de partida para lo que queremos discutir, porque creo que todos pueden empezar a identificarse con lo que está sucediendo. Muy bien. La pregunta siempre es, ¿qué hay detrás? ¿A dónde conduce? ¿Cuál es la intención? ¿Y cómo puede servir al propósito de quienes lo manipulan? Esa es la pregunta, ¿verdad? Muy bien. Vayamos al libro del Éxodo. Éxodo 32, 2 al 6. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. E hizo de ello un becerro de fundición. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ahora, Martín, esto suena a un escenario del fin de los tiempos. La gente estaba comiendo y bebiendo y estaban tan inmersos en la ociosidad. Si miras a Sodoma y Gomorra, el gran pecado de Sodoma y Gomorra fue la ociosidad, una abundancia de ociosidad, no saber qué hacer con el tiempo. Y entonces se levantaron a regocijarse. ¿En qué se regocijaban? Antes de ir a eso, también me hace pensar en el banquete en el salón de Nabucodonosor. Estaban comiendo y bebiendo y probablemente también estaban haciendo todo tipo de cosas justo antes de que llegara el juicio. Y en los festines romanos había glotonería, había comida y bebida, y luego tenían los juegos y entretenían a miles en sus coliseos, etc.
Así que se levantaron a regocijarse. Ahora, este regocijarse es el deporte. Estaban practicando deporte, que era un antiguo ritual, que era parte integral del ritual de adoración al sol. Así que solo profundicemos un poco más. Leímos manuscritos publicados 13. Estas escrituras son un tesoro de perlas preciosas y todos ustedes las necesitan. ¿Cuánto tiempo dedican los seres humanos inteligentes a las carreras de caballos, los partidos de cricket, los juegos de pelota? ¿Pero acaso la indulgencia en esos deportes les dará a los hombres el deseo de conocer la verdad y la justicia? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Mantendrá a Dios en sus pensamientos? ¿Los llevará a preguntarse cómo está mi alma? Todos los poderes de Satanás están en operación para mantener su atención en diversiones frívolas y está logrando su objetivo. Ahora muchos dirán, esa es una visión muy limitada. Cierto. Martín, ¿puedes mostrarme un solo incidente en la Biblia donde haya deporte, aparte del texto que acabamos de escribir, que era una condena de lo que estaba sucediendo? ¿Encuentras en algún lugar del Nuevo Testamento que Jesús y sus discípulos jugaran juegos de pelota o algo por el estilo? No. ¿Estás seguro? ¿Lo has leído con atención? Bastante seguro. Hay muchos chistes al respecto, donde retuercen las palabras para hacer parecer que estaban haciendo cosas así, pero la respuesta es no. Y la pregunta es, ¿se puede ser feliz sin eso? Esa es una muy buena pregunta. ¿No es una buena pregunta? Porque parece que el mundo te dirá que no. Que no puedes. Tienes que tener estas distracciones. Después de todo, el mundo es un lugar tan difícil para vivir y uno necesita algo para despejar la mente. Ahora, no sé sobre tu pasado en términos de deporte. ¿Eras muy activo en el deporte? ¿Eras fanático del deporte de alguna manera? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Cuáles eran tus deportes? Rugby. Bueno, yo mismo lo practicaba. Rugby y atletismo. Pero viendo el golf, me encantaba el golf. Y luego viendo básicamente cualquier deporte. Cualquier deporte. Y luego siendo bastante fanático, era fanático del deporte. E ir a partidos importantes. E involucrarme mucho en él, definitivamente. Vengo de una familia bastante deportiva. Mis dos tíos fueron tenistas estrella. Quiero decir, estamos hablando del nivel de la Copa Davis. De verdad, tenistas estrellas. Jugué bastante al tenis. No jugué mucho al rugby porque fui a la escuela alemana y allí no había rugby. Y cuando finalmente fui a otra escuela ya era tarde en mi vida. Así que no era realmente un jugador estrella de rugby, pero era un fanático de rugby. Era tan fanático que si mi equipo perdía, rompía el televisor. Rompí el televisor. O cuando estás en un estadio te metes en una pelea. No iba mucho a un estadio. Fui a un par. Disfrutaba yendo a partidos de cricket. Pero eso era por el otro ambiente. Ya sabes, te tumbas al sol y bebes una cerveza tras otra y te diviertes. Y de vez en cuando alguien en una luna azul mete un 6 y te vuelves loco y te sientas y te tomas otra cerveza. Por las siguientes 3 horas y luego tal vez hay otra. Sí, y la gente no puede entender. Quiero decir, la gente de ascendencia no británica no puede entender cómo puedes sentarte durante 3, 5 días y ver un partido. Eso es ridículo, pero así era, ¿no? Pero era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Y ciertamente no pensabas en nada espiritual mientras estabas involucrado en esas cosas. Y cuando me convertí al cristianismo, por sí solo, perdí el gusto por eso. De alguna manera parecía no importar quién ganara, porque un año gana un equipo y todo el mundo se vuelve loco, al otro año gana el otro equipo y todo el mundo se vuelve loco, o alguien está totalmente devastado y desolado caminando con cara de luto y el otro animando y gritando y abucheando y comportándose como un loco y bebiendo hasta el estupor y
Al año siguiente es al revés. Y la otra cosa también es cuando empezaron a desentrañar los arreglos de los juegos. Eso realmente me dejó alucinado porque Sí, entonces te das cuenta de que todos esos partidos de cricket estaban arreglados y los partidos de rugby. todo lo que tenga dinero de por medio, sabes que va a estar involucrado. Así que de todos modos, no hay duda de que es interesante ver la habilidad humana que se puede desarrollar. Y a uno siempre le gusta ver cómo alguien sobresale en algo en lo que uno también desearía sobresalir. Pero es una forma de idolatría, porque estas personas se convierten en héroes e incluso son adorados literalmente. Literalmente, si tomamos a las megaestrellas del fútbol y luego miras sus vidas y ves en qué están involucrados. Y entonces te preguntas, todas estas demandas de paternidad, acusaciones de violación Incluso asesinato. y todas estas cosas. Entonces, Martin, estamos hablando de diversiones frívolas que son una invención de Satanás. No es algo cómodo, pero creo que sí. Muy bien, ¿está involucrado el pecado? Sí, muchísimo. Siempre, ¿verdad? Siempre. Así que Satanás debe estar involucrado. Aquí hay otra cita de Hogar Cristiano. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Desarrollan las mismas características que desarrollaban los juegos de la antigua Roma: el amor al dominio, al orgullo de la fuerza bruta, la temeraria indiferencia hacia la vida. Ejercen sobre los jóvenes un poder desmoralizador que espanta. Otros juegos atléticos, aunque no son tan brutales, son apenas menos objetables a causa del exceso al cual son llevados. Estimulan el amor al placer y a la excitación, fomentando la antipatía hacia el trabajo útil, la tendencia a esquivar las responsabilidades y deberes prácticos. Tienden a destruir el gusto por las serias realidades de la vida y sus gozos tranquilos. Así que se abre la puerta a la disipación y a la ilegalidad, con sus terribles resultados. Bien, hagamos una pregunta. Si estás muy agotado y has tenido una semana difícil, ir a un partido deportivo ciertamente puede inyectarte algo de adrenalina y ponerte en marcha. Pero al siguiente día estás agotado, ¿verdad? ¿Qué tal disfrutar de momentos tranquilos? Ir a caminar junto a un arroyo en la montaña, sentarse a la orilla del murmullo del arroyo, hacer un pequeño picnic. ¿Eso también recargaría tus baterías Definitivamente. sin los efectos secundarios concomitantes? Bueno, entonces es una cuestión de perspectiva. Y sé que es muy difícil para la gente hacer el cambio porque está arraigado. Oh, sí, eso es seguro. Ahora, el deporte es religioso. ¿Es un acto de adoración? Bueno, encuentras los mismos atributos en un estadio deportivo que encuentras, digamos, en una reunión carismática. Incluso podrías tener las olas mexicanas en ambos, ¿verdad? Lo has experimentado, ¿no? Entonces es el mismo tipo de descarga de adrenalina. Es la misma actividad, probablemente sea el mismo espíritu. Es posible. Si la manifestación es la misma, ¿es el espíritu tal vez el mismo? Bueno, aquí hay un fragmento de lo que Little Light Studios preparó. Siempre me gusta lo que preparan, así que vamos a echarle un vistazo, Martín. En términos de lo que significa para Nueva Zelanda, el juego no empieza cuando suena el silbato, el haka del pistolazo de salida. Para los maoríes su historia es algo vivo y palpitante. Es un poder vibrante y palpitante de ancestros antiguos y dioses latentes que creen que pueden ser aprovechados y canalizados hacia la grandeza. Sería muy extraño que un equipo completamente negro no realizara un haka. Casi pensarías estoy viendo rugby u otro deporte. Es un ritual previo al partido. Se trata de tener la mentalidad correcta.
Se trata de saber que estamos a punto de entrar en batalla y que darán lo mejor de sí mismos cuando se trate de combatir a su oponente. Un haka debe sentirse, tienes que estar dentro, mirando hacia afuera, expresándote y dejándolo fluir. Tu cuerpo es solo un vehículo para esta cosa mágica llamada haka. ¿Es una actividad religiosa? Mucho. Lo es, ¿verdad? Sí, es una batalla. Y es un empoderamiento. Es básicamente pedirle al Lao, los dioses menores, que vengan a darte poder extra. Se supone que es intimidante. Definitivamente. O sea, si tomas partidos de rugby, boxeo, antes de un gran combate de boxeo, ¿cómo es la intimidación de ambos boxeadores? Y las miradas desafiantes y todo eso. Y he visto tantos a lo largo de los años en mi vida. Solía ver mucho boxeo, donde ese asalto es el último asalto que esa persona peleará en su vida porque muere en el ring. Y luego hay un gran alboroto y clamor sobre la seguridad del boxeo que dura como una semana, tal vez dos, y luego vuelves al punto de partida y vuelves al ring hasta que el siguiente muere. O son mutilados y brutalizados y quedan aturdidos por los golpes y se quedan sentados como repollos por el resto de su vida, ¿verdad? Así es. ¿Puede venir eso de Dios? Verás, vamos a tener que hablar de esto porque vamos a tener que hablar de talentos. ¿Cuándo es un talento de Dios? ¿Es un talento si puedo noquear? Si leo las escrituras, no veo eso porque ya llegaremos a eso. ¿Cristo está en el centro de esto? Martín, hemos dicho que es adoración al sol. Añadamos algunas pruebas. Hay un libro llamado El Sol en el mito y el arte. Y es una publicación de la UNESCO. Es un documento muy grueso, un libro grande, con brillantes imágenes a color. Y hablan del juego del sol, el polo, que en realidad se jugaba con una pelota solar encendida. Así que el polo era conocido por los persas y Akbar lo restauró a su significado original como juego del sol. Marcar un gol con la pelota solar se equiparaba con el triunfo de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal. La pelota es un símbolo solar en todos los deportes como el fútbol, el hockey, el baloncesto y el cricket. El béisbol está relacionado con el sol en la forma del reloj del sol y el patrón del campo, así como sus reglas de juego y puntuación. Como todos los deportes, el béisbol también encarna los ciclos estacionales del sol de la misma manera, como se celebraban antiguos concursos ceremoniales como parte de ritos de fertilidad. Entonces, de boca de ellos mismos, es un sistema de adoración al sol. Y si miras los patrones en la pelota, encontrarás estos mismos patrones en una medida u otra en balones de fútbol o cualquier otra pelota. Ahora, algunas pelotas son largas, como una pelota de rugby, por ejemplo, o de fútbol americano. Es una pelota alargada, como puedes ver aquí en el escenario. Ahora, ese es un símbolo de un huevo. Y ese es el huevo cósmico que da a luz al Salvador. Y el bien y el mal que tienes aquí es una interacción de yin y yang. No es como si una fuerza maligna estuviera luchando contra una fuerza buena, porque el año que viene, el maligno que perdió será el vencedor y será la luz. Así que todo es parte del mismo sistema. Es un sistema de yin y yang. Es magia negra contra magia blanca. Pero sigue siendo magia. Sigue siendo magia. La historia sumeria de Gilgamesh inscrita en tablillas cuneiformes narra cómo el equipo deportivo, un palo y un arco o una pelota que Gilgamesh había tallado de un árbol arrancado de raíz, había caído al inframundo cuando comenzó a oprimir a su pueblo con repetidas competiciones atléticas. Y cómo finalmente fue el dios Sol quien abrió un agujero en la tierra para recuperarlos. La antorcha olímpica que el corredor lleva para marcar el movimiento cíclico del Sol durante la Olimpiada, el periodo de 4 años hasta los próximos Juegos,
también está relacionado con el ritmo cíclico del Sol. Celebrados por primera vez en Grecia, los juegos eran competiciones ceremoniales en honor a Zeus. Bueno, eso proviene de la gran fuente de la UNESCO. Así que admiten abiertamente que se trata de rituales paganos de culto al sol. Y el palo, ya sea ahora un palo de hockey, un palo de golf o lo que sea, o una raqueta de tenis, se supone que lleva la pelota al oponente y la mete en un hoyo, como en un partido de fútbol o de golf o lo que sea, lo que simboliza la victoria del dios Sol sobre las fuerzas del mal. Si quieres traducir eso al cristianismo real, simboliza la victoria de Lucifer sobre Cristo. Eso es cierto porque Zeus fue honrado y él es la representación en realidad en todo este asunto de Lucifer. Así que los símbolos del Sol, la Luna y otros planetas flotan en el cielo durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. La asociación del Sol con el deporte es anterior a las deidades Heracles y Apolo en Grecia, como se evidencia en la epopeya del héroe sumerio Gilgamesh. Por eso, al observar estas ceremonias de apertura, a veces nos asombra su naturaleza pagana. Sí, ¿recuerdan la última que mostramos sobre el toro que entró y todo ese ritual? Sí, Todo ese ritual. y todos los símbolos del Apocalipsis. Pero están distorsionados. En otras palabras, están del lado de Lucifer, pero los hacen tan épicos y espectaculares que el verdadero significado se pierde, excepto para unos pocos que están dispuestos a analizar lo que realmente sucede. Y uno se pregunta cómo se les ocurren estas cosas y por qué hay una base religiosa si es algo puramente secular. Al igual que en el deporte, el sol es omnipresente en prácticamente todos los aspectos de la vida, ya sea arte, arquitectura, filosofía, religión, festivales, folclore, danza o música. Cada mañana despierta un dios pagano del día. Para los romanos en los primeros siglos de la era cristiana, cada día se nombraba según los 7 planetas: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Así que estaban bajo una deidad diferente cada día. ¿Estás bajo una deidad diferente cada día, Martín? No, el mismo Dios cada día, cada minuto, cada segundo. Ahora usamos estos nombres y son parte integral de la sociedad actual. En tiempos bíblicos era el sábado, primer día después del sábado, segundo día después del sábado, etc., hasta llegar al día de preparación y luego era el sábado de nuevo. Pero ¿cuántos países todavía lo mantienen exactamente así? Hay bastantes. Quiero decirse que en Georgia y creo que también en Portugal, en portugués todavía es Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y luego sábado. Muy bien. Si observamos los símbolos que vemos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, veremos los anillos, por supuesto, y los anillos representan los 5 continentes unidos en una unidad. Se trata de una gobernanza mundial universal que se logrará principalmente a través del deporte, y la guerra será reemplazada por el deporte. Así aún existe la rivalidad, pero también la unidad. Y luego, por supuesto, está la luna creciente y la estrella en ella, que representa el nacimiento del dios Sol, porque esa luna creciente representa el útero de la diosa. ¿No ese es el Baal Hadad? Sí, sucede exactamente lo mismo. María se para sobre la luna creciente y bueno, no tenemos que entrar en todos esos detalles. Y todo el mismo simbolismo está oculto, pero siempre está presente. Y luego las mascotas olímpicas son cíclopes, tienen el ojo que todo lo ve. Ese es el ojo que todo lo ve de Lucifer. Y aquí están los Juegos de Río 2016, ahí tienes la corona de laurel, que es la misma que tenías en la época romana y la misma que tienes en el logo de las Naciones Unidas. En realidad es un símbolo romano de unificación de todos bajo un mismo paraguas. Y aquí de nuevo, si miras este de aquí,
tendrás los símbolos del sol ocultos. Sí, ese punto rojo. Recuerdo que en Asalto Total tenías todo el asunto del punto rojo. Correcto. Y todos estos símbolos están de una u otra forma relacionados con el culto pagano al sol.